¿Un poquito de calor, hermano, o estamos bien? Estamos bien. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. El fundamento bíblico del confesionalismo, lección 2. Introducción. Aunque hay muchas razones prácticas por las que podríamos justificar el uso de confesiones y credos, la única razón para su utilización debería ser su fundamento bíblico. Nuestro análisis más importante debe surgir de lo que la Biblia nos dice con respecto a las confesiones. Por esta razón, nuestro enfoque debería estar en tratar de responder: ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Es bíblico el proclamar y defender la verdad de Dios de esta manera? Para contestar adecuadamente a esta pregunta, desarrollaremos esta lección en tres encabezados principales. Primero, la base de su fundamento, el Dios confesante. Número 2, la prueba de su escrituralidad, las confesiones en la Biblia. Número 3, la razón de su obligatoriedad. Es más fácil escribirlo que decirlo para el cristianismo. En primer lugar, la base de su fundamento, el Dios confesante. La base del fundamento sobre la que se sostiene la práctica de confesar la fe es que Dios es un Dios confesante. El Dios de los cielos desde el principio ha manifestado su deseo de ser conocido y tener comunión con el hombre. Por esta razón se ha revelado de diferentes maneras. La revelación de Dios que ha sido dada al hombre se puede dividir en dos formas: revelación general o natural y revelación especial o sobrenatural. La primera se refiere al testimonio y mensaje que Dios ha revelado por medio de las cosas hechas, es decir, su creación, su providencia y la conciencia de los hombres. La primera y la segunda se refiere a la revelación especial que Dios hizo a hombres particulares para manifestar su plan de redención y su carácter de una manera más específica. La revelación general, aun cuando transmite información concreta sobre Dios por causa del pecado, el corazón del hombre no puede ni quiere entender correctamente este lenguaje silencioso. En su misericordiosa providencia, Dios quiso revelarse al hombre de manera directa. Para el cumplimiento de este propósito, Dios diseñó el lenguaje y lo estableció como un canal legítimo a través del cual se daría a conocer al hombre. El lenguaje, específicamente el uso de las palabras que expresan ideas y pensamientos concretos, es la forma en la que Dios quiso desde el principio transmitir su revelación al hombre. Confesar es transmitir algo a través del uso de palabras, las cuales tienen el propósito de describir ese algo de una manera concreta, apropiada y clara. Dios es un Dios confesante, es decir, que proclama y proclamó verdades concretas a través de palabras que pueden ser entendidas, transmitidas y recibidas por otros. Dios es un Dios confesante, y eso se hace evidente por las siguientes dos razones. Hasta aquí, antes de abrir las dos razones que quiero explicarles, hermanos, quiero decirles que el fundamento mismo de las confesiones de fe se encuentra en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha querido revelarse al hombre, y nosotros sabemos eso. El Dios de la Biblia y el Dios de los cielos es un Dios que ha querido revelarse, y lo ha hecho de dos maneras. En primer lugar, una revelación general, que eso significa, lo vamos a ver en la próxima clase, tiene que ver con cómo Dios se revela por medio de las cosas hechas. Cuando hay un hombre en la tierra que ve la creación, que ve el cielo, que ve las estrellas, que ve las plantas, que ve la complejidad del ser humano, la única conclusión a la que puede llegar es: hay un Dios que creó todo esto. Y ese Dios no solamente es un Dios que ha creado todo, sino que es sabio por la forma en cómo lo hizo, es poderoso para haberlo hecho, y debe ser eterno, porque esto está aquí desde que nosotros llegamos. Así que ese eterno poder y su deidad son conocidos por medio de las cosas visibles. Dios le habla al hombre, y el Salmo 19 dice que un día a otro día emiten palabras, y toda la tierra está llena de ese cántico, por decirlo así, que es sin palabras, pero que al mismo tiempo es un lenguaje. Un lenguaje que dice: Dios existe, y solo un hombre necio podría decir Dios no existe. Ahora bien, pero por causa de que el hombre cayó en pecado, ese lenguaje natural de Dios
llega a ser un lenguaje que el hombre lo corrompe. Y por eso dice Romanos capítulo 1 que habiendo conocido a Dios, no le quisieron adorar como a Dios, sino que el corazón se inclinó y comenzó a adorar lo que por naturaleza no era Dios. Así que el corazón del hombre y el pecado del hombre trajeron necesario el hecho de que Dios pudiera revelarse de una manera específica al hombre, más directa, por palabras. Aunque Dios ya lo había hecho antes de la caída, esto intensificó esa forma. Y por eso Dios tuvo que revelarse de manera especial. Pero al revelarse de manera especial, esta es la pregunta: ¿qué fue lo que Dios hizo? La respuesta es: Dios le habló al hombre. Y Dios le explicó al hombre cosas que el hombre tenía que saber. Y cuando Dios hizo obras extraordinarias, luego se reveló y dijo: eso que viste es esto. Dios utilizó el método del lenguaje hablado, el uso de palabras concretas para describir cosas que los hombres necesitábamos saber. Dios, al utilizar palabras, está confesando verdades que son descritas o son presentadas por medio de palabras reales. El confesar no es otra cosa que transmitir una idea por medio de un lenguaje que otros pueden escuchar y que otros pueden recibir. ¿Me hago entender, hermanos? Así que vamos a analizar brevemente. Este no es el punto más importante, lo que es el fundamento no es el punto más importante, pero es importante saberlo. ¿Cómo es que Dios manifestó que Él es un Dios confesante? En primer lugar, porque Dios utilizó palabras para revelar verdades específicas sobre sí mismo, sobre su obra y sobre su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros conocemos con respecto a Dios? Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios tiene un amor infinito, Dios tiene misericordia. Mi pregunta es la siguiente: ¿y cómo sabemos eso? La respuesta es porque Dios lo reveló por palabras y se lo dijo a sus hombres para que los hombres pudieran compartir la palabra y llevar esa verdad a otros. Pero fueron verdades concretas dadas por Dios y reveladas a los hombres. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, fíjense rápidamente. En primer lugar, Dios reveló su naturaleza y su carácter. Todo lo que el hombre sabe de forma específica sobre Dios, el hombre lo llevó a conocer por las palabras que Dios utilizó para revelarse a sí mismo. Toda la Escritura está llena de estas palabras que Dios utiliza para describirse. Éxodo 20, 5 al 6 dice: no te inclinarás a ella, los 10 mandamientos, ni la honrarás. Y fíjense: porque yo soy Jehová tu Dios. Y comienza a describirse: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quién nos dijo que Dios era celoso? ¿Quién nos dijo eso? Dios mismo. ¿Y cómo nos lo dijo? Usando palabras concretas. Cuando Dios usa la palabra celoso, Él nos está dando una idea concreta de lo que Él es. Él es celoso porque no comparte su gloria con nadie. Él es celoso porque el amor de su pueblo debe ser dado solo para Él. Porque nadie más es digno de recibir lo que solo Él debe recibir. ¿Me hago entender, hermanos? Pero en segundo lugar, no solamente con respecto a su carácter, como es Él, sino también que Él articuló su presencia por medio de las palabras. La importancia de las palabras de Dios es revelada en el hecho de que cuando Él dejaba de hablar, era una muestra de que su presencia ya no estaba con el pueblo. En el libro del profeta Amós, el Señor advierte a su pueblo del juicio que vendría sobre ellos. Este juicio consistía en que Él ya no estaría en medio de ellos, y la forma en la que esto se iba a evidenciar sería en que no escucharían sus palabras. Amós 8, 11 al 12 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué le está diciendo? Por su pecado yo no voy a estar más en medio de ustedes. ¿Y cómo ellos sabían que Dios estaba con ellos? Porque Dios les hablaba. Es interesante que después de que ellos vuelven del cautiverio, se les llama esos años los 400 años de silencio. Aunque Dios estuvo con su pueblo preservándolo, el pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta de que el pueblo sabía que de alguna manera había una distancia con Dios, porque Dios no se reveló por 400 años. Cuando se habla en el libro de Samuel,
que la cosa estaba mal con Elí y que la cosa estaba mal con el pueblo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es decir, directamente se relaciona el hecho de que Dios hable y revele cosas con el hecho de que Dios estaba en medio del pueblo, que Dios estaba bendiciendo al pueblo. En tercer lugar, también Dios estableció sus promesas por medio de palabras. Cada una de las promesas de Dios fue dada y conocida por los hombres por medio de palabras, las cuales transmitieron verdades concretas. Todas las promesas del Antiguo y Nuevo Testamento tienen su significado a la luz de la promesa que Él hizo al principio de la historia del hombre. Está Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo nos enteramos de que el Señor había prometido que enviaría a un hombre a resolver lo que el primer hombre no pudo hacer bien? ¿Cómo nos enteramos de eso? Porque Dios reveló esa promesa por medio de palabras. Se lo dijo a Eva y a la serpiente y a Adán, luego se lo dice a Abraham, luego se lo repite a Moisés, luego se lo dice a David, y finalmente dice, las promesas de Dios fueron formuladas por medio de palabras. Dios utilizó palabras para expresar ideas concretas. En cuarto lugar, definió su relación con su pueblo. Tanto antes como después de la caída del hombre, Dios definió su relación con los hombres a través de las palabras. La orden de guardar el huerto o no comer del árbol fue dada a través de palabras, de la misma manera que la ley y el establecimiento del sistema de sacrificios fue dado a través de palabras. ¿Cómo el hombre sabía qué es lo que Dios quería que él haga en el Edén? ¿Cómo lo sabía? El texto dice, y Jehová lo puso y mandó Jehová. Ese mandó, ¿cómo hay que entenderlo? El Señor se lo dijo. Se lo dijo. De todo árbol del huerto podrás comer, etcétera, etcétera. La relación y la forma en cómo iba a funcionar todo fue revelado por medio de palabras. Finalmente, también explicó el significado de sus obras de revelación no verbales. Cada vez que sucedieron eventos relacionados al plan de redención, Dios se encargó de explicarlo por medio de su explicación. El Señor decía, eso es esto. Las palabras sirven como un medio para transmitir verdades más profundas. Un ejemplo muy importante de esto es la cena de la Pascua que el Señor mandó a los israelitas a celebrar año tras año. En Éxodo dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra de que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. El Señor hizo una obra de redención muy grande con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Pero ese evento tan importante en la vida de Israel fue un evento que Dios mismo lo explicó con palabras. Y fíjense lo que dice Mateo 26 al 28. Y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, fíjense, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias a Dios, le dio diciendo, bebed de esto todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Fíjense el detalle. ¿Qué era lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando esa noche? La Pascua. Y cuando dice, esto es, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Yo soy el mismo cordero que fue sacrificado. Esa figura, la que ustedes repiten año tras año, esa figura hablaba de mí. Eso que sucedió ahí es esto. ¿Me hago entender? El Señor explica las cosas que pasan y que los hombres no lo podemos entender a menos que nos lo explicaran. Porque uno puede ver el Éxodo y decir, ¡qué bendición cómo Dios liberó al pueblo! Pero espérate, eso tiene un significado de redención mucho más grande. Ese Éxodo habla en una manera mucho más grande de la redención que nosotros recibiríamos por parte de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. ¿Amén o no? Amén.
La pregunta es, ¿y quién nos dijo eso? El Señor lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Lo reveló por medio de palabras diciéndonos, eso que ustedes vieron allá, no lo dejen a la libre imaginación. Eso es esto. Eso es esto. Me encanta la palabra del Señor cuando Jesús es bautizado y se abren los cielos. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor dijo? Este es mi Hijo amado. Ese plan, esa misión, esa revelación de ese hombre, no era cualquier hombre. Este es mi Hijo amado. Este es eso que se prometió allá. Este es. Así que para poder explicarnos esas cosas, el Señor también utiliza palabras concretas. Ahora, ¿cuál es mi punto? Las palabras son necesarias para revelar verdades. Dios utilizó palabras para revelar verdades. Y por eso llamamos a Dios un Dios confesante. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, pero no es lo único, sino que en segundo lugar, Dios encargó la transmisión de sus verdades también por medio del uso de palabras. Es decir, no solo Dios usó palabras para traer cosas que no conocíamos y darlas a los hombres, sino que cuando Dios se las da a los hombres les dice, esto que ustedes han recibido tienen que transmitirlo también a otros. Y eso que tienen que transmitir necesariamente iba acompañado de palabras que describan las verdades que Dios había revelado. Hermanos, me hago entender en cómo estoy viviendo esta idea. El Señor Dios reveló verdades por medio de palabras. Eso ya lo hemos visto, su carácter, su propósito, sus obras. Pero ahora el Señor le encomienda a los hombres el hecho de enseñarle a otros hombres también por medio de palabras. Es decir, confesando las mismas verdades que Él les había confesado a ellos. Ahora, fíjense la línea que nosotros tenemos. Esto es algo muy amplio. En primer lugar, lo encontramos de los padres hacia los hijos. Y está el célebre texto, y esta palabra que yo te mando hoy. Fíjense el énfasis en la palabra palabras. Esto que yo te estoy diciendo de manera concreta, por palabras, estarán sobre tu corazón, y escuche, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Pregunta, ¿qué es lo que está detrás de este concepto? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel tenía que repetir? Las palabras de Dios, las mismas palabras que habían recibido, ellos tenían que entregarlas de los padres hacia los hijos, pero también de los líderes del pueblo hacia el pueblo. Deuteronomio 31:12 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que qué es lo que Moisés estaba encargando al pueblo y con el pueblo a Josué después de que él ya no iba a estar? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Díganme usted, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es eso? Tenían que cumplir la palabra. Tenían que primero enseñarlas para que el pueblo pudiera cumplir la palabra. Es decir, Dios revela la verdad por medio de palabras concretas, el pueblo recibe las palabras de Dios y ¿qué tiene que hacer con ellas? Revelarlas y darlas a otros. Finalmente también encontramos eso de los siervos de Dios a otros siervos de Dios. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjense que este trabajo de llevar la palabra de Dios a otros, que es de padres a hijos, repitan estas palabras. Del pueblo, de los líderes al pueblo, repite y enseñen estas palabras. Cuando le dice a los siervos de Dios que enseñen a otros, le dice, enseña y retén la forma de las sanas palabras. Otra vez, son cosas concretas que se revelan por palabras. ¿Me hago entender, hermanos? En cuarto lugar y último, también vemos ese procedimiento de los siervos de Dios hacia la iglesia. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que Pablo le encarga a Timoteo? Que él tenía que hacer. Predicar. ¿Qué cosa? La palabra. Lo que habían recibido de parte de Dios, tenían que transmitirlo a otros. Ahora, hermanos, he dicho en mi primer punto en esta mañana que el fundamento de nuestra confesión, o de las confesiones de fe, es que la base de su fundamento es Dios mismo. Porque Dios es un Dios confesante. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque Él utilizó palabras para revelar verdades con respecto a Él, a su obra, a su voluntad. Utilizó palabras y se las dio a los hombres. Pero en segundo lugar, no solo que Él las utilizó, sino que cuando Él encargó la misión, Él dijo, lleven estas verdades por medio de palabras. Y lo vemos de los padres a los hijos, de los líderes al pueblo, de los siervos a otros siervos de Dios, y de los siervos de Dios a la iglesia y al mundo. Lleven estas palabras. Es decir, es necesario confesar, porque confesar es hacer uso de palabras con el propósito de comunicar una verdad concreta. La base del fundamento bíblico de las confesiones de fe es que Dios es un Dios confesante. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Este principio es importante porque hay algunos que dicen no necesitamos palabras, no necesitamos definirlo, es importante lo que sientas. No. Dios mismo utilizó palabras, Dios mismo lo hizo de manera concreta y Dios mismo lo reveló. Y cuando le encargó a los hombres el hacerlo, les dijo, ustedes hagan lo mismo con otros hombres. Ahora, en segundo lugar, estudiemos la prueba de su escrituralidad. ¿Las confesiones de fe son bíblicas? Sí, bueno, vamos a probarlo con la escritura. La palabra de Dios, por el hecho de que es un libro que revela la verdad de Dios a través de palabras, está lleno de frases y declaraciones teológicas que expresan fielmente lo que el pueblo de Dios debe creer y proclamar. Estas declaraciones son confesiones de fe y las podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estas confesiones nunca se contradicen entre sí, sino que a lo largo de la historia de la redención, la doctrina de la palabra de Dios se va expandiendo al ir recibiendo nuevos elementos de la revelación de Dios, formando cada vez una confesión más y más completa. En primer lugar, y este punto número 2 tiene solamente dos subpuntos que son importantes. En primer lugar, la confesión del Antiguo Testamento. Algunos consideran que el Pentateuco y el libro de Salmos son las confesiones de Dios al pueblo de Israel. Aunque sea cierto que los libros contienen muchas declaraciones teológicas, ninguno de ellos tiene la estructura de una confesión, la cual sostiene en declaraciones concretas y precisas qué es lo que creemos. Todo el Antiguo Testamento revela al al Dios de los cielos, y nos describe la fe por medio de declaraciones sobre la naturaleza, carácter y majestad de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio 6:4 encontramos la declaración básica de la fe que Dios reveló a Israel, la cual el pueblo debía creer. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta confesión es conocida como el Shema Israel debido a sus dos primeras palabras en hebreo. Escucha Israel. Sin lugar a dudas, el Shema puede ser llamada la confesión o proclamación de fe más importante del pueblo de Israel. Ahora, hablemos de algunas cosas claves. En primer lugar, su significado. ¿Qué significa esta confesión de fe del Antiguo Testamento? La confesión de que Dios es uno. Esta frase es una proclamación de lo que Dios había revelado a Israel. Dios es uno. Contrario a la creencia falsa de la pluralidad de dioses que tenían las naciones paganas, Israel fue llamado a proclamar que el Dios verdadero es uno solo. Esta verdad es la que determinó la diferencia básica entre Israel y las naciones a su alrededor. ¿Qué diferenciaba a Israel del resto del mundo, hermanos? Que ellos tenían un solo Dios. Y este un solo Dios, o este clamor que ellos tenían,
Era algo que lo llevaba a diferenciarse de toda la cantidad de dioses paganos que habían. Ellos tenían un solo Dios. Es interesante cuando ustedes lo miran en el contexto bíblico, cómo el quebrantar este credo es lo que hizo tan aborrecible el hecho de que el pueblo de Israel tuviera idolatría. La idolatría no era solo darle la espalda a Dios, era negar lo que Dios mismo les había enseñado. Cuando ellos quemaban incienso debajo de un árbol o en algún collado y lo hacían para un dios pagano, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo por medio de ese obrar? Que había más dioses. Hay otros dioses. Y por eso es tan aborrecible, porque su fe le fue dada de una manera tan básica, tan firme, tan contradictoria con el mundo. Dios es uno. Esa era su fe. Dios es uno. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene esto? La importancia de esta declaración de fe del Antiguo Testamento es evidente al encontrarnos con un despliegue de esta expresión en muchos lugares del Antiguo y Nuevo Testamento. Y solo quiero mirar rápidamente este resumen de textos. Fíjense Deuteronomio 4, el primer texto. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios. Y fíjense, y que no hay otro fuera de él. ¿Qué es lo que está detrás de esa frase? Jehová uno es. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Qué está detrás de esa declaración? Jehová uno es. Según Samuel 7:22. Por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Primer libro de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Segundo libro de Reyes 5:15 y 16. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insinuaba que aceptara tal cosa. Segundo libro de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué está detrás de esa pregunta? Jehová uno es. Salmo 86:10. Porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 37, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Isaías 43, 10 y 11, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué está detrás de esa declaración? Jehová uno es. Isaías 44. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrer, y fuera de mí no hay Dios. El versículo 8 dice: no temáis ni os amedrentéis. No te hice oír sobre la antigüedad y te lo dije: vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo? Y no hay más Dios que yo. Isaías 46, 9. De las cosas pasadas acordado de los tiempos antiguos, pero yo soy Jehová y no hay otro Dios. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Zacarías 14:9. Jehová será rey sobre la tierra, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Marcos 12, 29 al 34, Nuevo Testamento. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es:
oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primer mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que Dios es uno, y que no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero Jesús entonces dijo, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. Fíjense lo que él vuelve a tomar después de que lo que Jesús cita. Jehová es uno, el Señor es uno. Juan 17:13. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 1 Corintios 8:4-6. Acerca pues de las viandas que sacrifican los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Ya terminamos, Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, ¿qué dice ahí? Es uno. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 1 Timoteo 1:17. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen en tiempo. El pueblo judío siempre fue muy consciente de la importancia del Shema, y puede ser visto en la trascendencia que ha tenido para su cultura religiosa a lo largo de los siglos. Desde la Edad Media, ella fue la confesión de fe de todos los judíos que eran martirizados. Los rabinos enseñaron que cualquiera que se establece en Israel, habla hebreo y lee el Shema en la mañana y en la tarde, tiene asegurado un lugar en el mundo futuro. Eso es lo que dicen los rabinos que no conocen al Señor. Pero lo que quiero resaltar es esto. ¿Ven la importancia que tiene el Shema para ellos? O sea, tienen que estar en Israel, hablar hebreo y recitar el Shema. Así también, los maestros de Israel aseguraban, en base a la tradición, que el que recitaba el Shema en la mañana y en la tarde no iba a ser conquistado. Es decir, iba a poder vencer contra todas las luchas que tenían. El Shema, escuchen esto, hermanos, se canta en cada reunión de una sinagoga judía. Yo tuve el privilegio hace unos años cuando estuve en Argentina en el último año de estudio, el tercer año, hice ministerio en una sinagoga judío mesiánica. Hoy en día no volvería a ir a hacer ministerio ahí, porque hay cosas que ahora entiendo, pero agradezco tanto lo que aprendí con respecto a eso. Todas las sinagogas, nosotros hacíamos, hagan de cuenta, como una sinagoga judía común y corriente. Todas las sinagogas, uno tenía que entrar con la kipá, se sentaba, yo tocaba el piano para ellos, y entonces cantábamos. Y siempre el rabino, cuando iba a estar en algún momento en la liturgia, el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, ellos cantaban el Shema. Y lo cantaba toda la congregación, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, todos lo cantaban. Pero luego toda esa parte, y estas palabras que yo te digo, era como una recitación que hacía solo el rabino desde adelante, y cuando él terminaba de recitar eso, toda la congregación cantaba Amén, y así se cerraba la liturgia. Ahora, era maravilloso escucharlo, y es maravilloso pensar, esa es la importancia que tiene el Shema en el pueblo de Israel. Ahora, esa es la confesión de fe más importante que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos eso? Porque está replicada en todo el pensamiento de los judíos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Hemos visto su significado, su importancia, pero no su utilidad. Como lo mencionamos anteriormente, el Shema le daba al pueblo de Israel una identidad teológica clara, una definición de lo que estaba mal y una unidad entre ellos. ¿Qué era lo que unía al pueblo de Israel? Aparte de el hecho de haber nacido en la misma tierra o ser circuncidados, los unía su confesión de fe. Ahora, digamos que alguien no había nacido en Israel y no había sido circuncidado, pero comenzaba a creer que había un solo Dios. A eso se le llamaba prosélitos.
que por causa de su fe ellos se podían unir al pueblo. Fíjense, el Shema, que es la confesión de fe del Antiguo Testamento, es algo que servía en primer lugar para darles una identidad clara. ¿Qué es el pueblo de Israel? Alguien podría responder, es el pueblo del Dios de los cielos, que solo es uno. Ellos tenían clara la forma en lo que significaba ser israelita por causa de esa doctrina. Pero en segundo lugar, el no hacerlo les mostraba también a ellos lo que estaba mal. Si venía un pueblo pagano y decía que existían 1000 dioses, por causa de esta confesión de fe, ¿qué era lo que ellos le tenían que decir a ese pueblo pagano? Ustedes están mal, eso no es verdad. Pero también el Shema unificaba y los judíos eran uno por el clamor que ellos hacían de que solo había un Dios. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Estamos claritos como el agua está aquí o no? Espero no turbia, pero espero que sí estén claritos. Muy bien. Vamos. Quiero avanzar un poquito más. Y vamos a mirar las confesiones en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a tener que parar en un rato, pero vamos a continuar después. Pero esto es importante, las confesiones en el Nuevo Testamento. Ya miramos la del Antiguo y vemos que es real. Jehová uno es proclamado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su importancia se ve porque es repetida y la importancia que le dio el pueblo de Israel nos muestra la grandeza que tenía esa recitación. Pero ahora la pregunta es, ¿existen confesiones de fe en el Nuevo Testamento? El verbo homologueo, el cual se traduce como confesar o profesar, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El uso de la palabra es muy amplio. Algunas veces homologueo es utilizado como el compromiso que alguien hace sobre algo o hacia alguien, que es el caso de Hechos 7:17 y Mateo 14:4. Después ustedes lo pueden buscar. Otras veces se usa para describir el acuerdo o punto de vista que alguien comparte con otra persona, y es el caso de Hechos 23:8. También se usa para cuando se admite que algo es verdad, como en Juan 1:20, o en Hechos o en Hebreos. Finalmente también es usado como el reconocimiento de algo en público, que es el caso de Mateo 7. Pero lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es tratar de mirar los tres usos que se le daban o que se le dan a la palabra confesar, pero relacionado a lo que tiene que ver con la fe. Porque también la Biblia dice confesar. ¿Qué palabras, qué versículo se le viene a la mente cuando se usa la palabra confesar? ¿Qué versículo usted se acuerda? Muy bien, estaba pensando en eso también, pero estaba pensando en si confesares tus pecados, Él es fiel y justo. Ahora, ese confesar no es lo mismo que el confesar la fe, es otro tipo de confesar, aunque la palabra significa algo similar, es estar de acuerdo, identificarte con algo y decir eso es así. Confesar es cuando tú te pones delante de alguien y dices lo que tú estás diciendo es correcto. Por eso es que lo diferente a una confesión es decir pero. Eso es un paréntesis importante. Si usted va a pedir alguna vez perdón por algo que hizo, nunca diga pero. Porque si es pero, está diciendo tú tienes razón, pero no todo. Si usted está reconociendo que algo está mal, entonces usted tiene que ir sin ningún pero a decir yo hice mal. Y eso es confesión. Ahora, nuestro énfasis va a ser cómo se usa la palabra confesar en el Nuevo Testamento relacionado a lo que tiene que ver con la fe. Y quiero que me permitan, como siempre les digo, yo tengo una debilidad por el número 3. Así que todo está en 3. Voy a mostrarles el acto de confesar, lo que hay que confesar, y las confesiones y declaraciones de fe en general. En primer lugar, la palabra confesar se usa como el acto de confesar, o el hecho de decir algo. Y aquí he tomado algunos versículos que nos ayudan a entender cómo el Nuevo Testamento utiliza la palabra confesar. En primer lugar, la palabra confesar es contrastado con negar. Por ejemplo, Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Con qué se contrasta confesar? Con negar. Cuando yo confieso algo, estoy afirmando algo. Cuando yo niego algo, no lo estoy confesando. ¿Me hago entender?
Entonces, el contraste aquí es importante, pero ese contraste se conecta con la vida de la iglesia. Quiero que miren, y rápidamente los molesto que abramos nuestra Biblia un segundo. Fíjense, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Yo lo voy a leer, pero lleguemos todos ahí. ¿Estamos ahí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, fíjense la palabra, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán. ¿Qué significa que ellos negarán al Señor? Muy bien, que no confiesan creer en Él, que no confiesan quizás su naturaleza, que no confiesan que Él viene en carne, a lo que sea que se esté refiriendo. Sí sabemos una cosa, negar es lo contrario de lo que se manda, que es confesar. El negar y el confesar son siempre oposiciones. Cuando uno dice yo confieso, usted lo está negando, y si usted niega, no lo está confesando. Y eso es algo importante en el acto de confesar que tiene que venir a la mente. También está 1 de Juan 2:23 y Judas 4, que lo vamos a ver más adelante, pero que usted puede leerlos en casa después. Ahora, confesar también, cuando se habla del acto de confesar, va conectado con que cuando alguien confesa algo, se está identificando con lo que confesó. Estamos en la página 16, y miren por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué pasaba si alguien estaba en la sinagoga y confesaba que Jesús era el Mesías? ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Pero ¿qué era lo que él decía al confesar que Jesús era el Mesías? Él estaba afirmando que el rey de los judíos y aquel que los judíos esperaban era ese hombre, ese carpintero que estaba ahí. Que él creía en él. El confesar algo siempre está conectado con que con lo que tú confiesas es algo con lo que tú te estás identificando. La razón por la que estos hombres eran rechazados de la sinagoga era porque ellos confesaban a Jesús. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver que confesaban a Jesús? ¿Por qué los echaban? Porque si confesaban a Jesús es porque ellos creían que lo que Jesús decía era verdad y que Él era el Mesías. ¿Me hago entender? Confesar en primer lugar es contrastado con negar. Confesar también tiene que ver con identificarse con algo que estoy confesando. En tercer lugar, pero también la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que el confesar es ratificado por la conducta. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 13 dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pregunta: ¿cómo se ratificaba la confesión que estos hermanos habían hecho? ¿Cómo? Por medio de la obediencia. Es decir, la conducta afirma lo que tú confiesas, o tu conducta niega lo que tú estás confesando con tus labios. Y aquí hay algunos textos que son interesantes e importantes de leer. Fíjense, por ejemplo, 1 Timoteo 5:8. Rápidamente, esos dedos tienen que ser rápidos. 1 Timoteo 5:8. La Escritura dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Esa negación tiene que ver con algo que están diciendo o tiene que ver con algo que están haciendo. Algo que están haciendo. Ellos han confesado que creen, por eso están en la iglesia. Ellos han confesado que son creyentes, pero por no proveer para los suyos y por no trabajar y esforzarse por sus familias, con sus actos, con su irresponsabilidad, niegan la fe que profesan con sus labios. Por eso digo que el confesar es ratificado por nuestra conducta. Cuando tú confiesas algo, tu conducta dice tú sí lo crees. O cuando tú confiesas algo y tu conducta es lo contrario, tú dices tú realmente no lo crees.
Mire otro texto que nos ayuda a ver eso. Tito 1:16. Ahí mismo, cerquita. El texto dice, profesan, que podría también traducirse como confiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Confesar es decir, pero ese decir en el Nuevo Testamento se nos enseña que el decir tiene que ser respaldado con su conducta, porque la conducta respalda mi confesión o mi profesión de fe. ¿Me hago entender, hermano? ¿Hasta ahí? Ortodoxia y ortopráctica. Muy bien, exactamente, ese es el concepto. También confesar está relacionado con el bautismo de la iglesia primitiva. Eso también nos enseña el Nuevo Testamento. Y podemos ver en 1 Timoteo 6, 12 al 13. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te encarezco delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión delante de Poncio Pilato. Este concepto de habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, si ustedes leen comentaristas bíblicos serios, les animo a que puedan buscar y leerlos, a ver qué dicen que significa esa frase. Muchos comentaristas dicen que esa es una referencia a la práctica del bautismo de Timoteo. Cuando Timoteo se bautizó, él tuvo que haber confesado su fe. Y entonces dice, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Esa confesión pública que hiciste delante de muchos testigos está evocando el bautismo de la iglesia primitiva. Lo mismo que Romanos 10, que ustedes conocen, que si confesares con tu boca. Ese es un concepto relacionado con el bautismo de la iglesia primitiva. Y otra vez, es importante tomar la tradición aquí y leer qué opinan los comentaristas bíblicos en la historia, y se van a dar cuenta que la práctica eclesiástica, aún después de los apóstoles, fue, antes de bautizar a alguien, se le pregunta, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Ustedes lo hacen en sus iglesias o no? ¿Sí lo hacen o no? ¿Por qué lo hacen? Eso es tradición, hermano. No, precisamente porque creemos que esa es la verdad. Que alguien tiene que ser bautizado por el hecho de que creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque tiene que confesar con sus labios. Y al confesar con sus labios puede ser bautizado. Entonces, cuando a alguien, por ejemplo, en el bautismo a veces les hacen leer el testimonio, eso está bien. O en el bautismo a veces les hacen, el pastor cuando los va a bautizar les hace preguntas. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu único Salvador? Sí, estaba leyendo en un libro de historia en estos días que en el tiempo de la iglesia cristiana, en la primitiva, se lee en una tradición que cuando se bautizaba en la iglesia primitiva, se hacía lo siguiente: el pastor entraba al agua con el otro pastor, con el hermano, se paraba y le decía, ¿crees en Dios como el único Dios verdadero, el Padre de todos? Sí, creo. Entonces él se agachaba y se bautizaba a sí mismo. Los judíos lo hacen así hasta el día de hoy, es interesante eso. Luego le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo como el Señor y Dios hecho hombre que vino a morir? Sí, creo. Entonces se bautizaba otra vez, 2 veces. Y luego decía, ¿crees en el Espíritu Santo que hoy ministra en la iglesia? Sí, creo. Se volvió a bautizar. El bautismo consistía en sumergirse 3 veces en el nombre de la Trinidad. Ahora, no le cuenten eso a los Jesús solo porque se vuelven locos. Pero es una práctica histórica que va conectada con lo que dice la Escritura, una confesión de fe. Y esto es interesante, siempre el bautismo de la iglesia primitiva está relacionado con una confesión de fe. Y creyeron y fueron bautizados. Dice si el libro de Hechos o no. Y pregunta, ¿y cómo sabían ellos que creyeron? Exacto. Tuvieron que haber dicho, señores, yo creo en el Señor Jesucristo, vamos a bautizar. El confesarlo era la manifestación de que lo habían creído, y como creyeron eran bautizados. Así que esto es un concepto importante, conectado. Muy bien, también hay otro concepto que el Nuevo Testamento nos da con respecto al acto de confesar. Confesar es la declaración que hace un creyente de su fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol y sumo sacerdote nuestra profesión, Cristo Jesús. Nuestra profesión. Significa que él consideraba a los otros creyentes en base a la confesión que habían hecho de que ellos creían en el Señor Jesucristo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión? ¿Qué? Que Cristo es Dios, que Cristo resucitó. Esa es nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Voy a seguir siendo médico. No es lo que dice ahí. Retengamos nuestra confesión de fe, lo que nosotros profesamos con nuestros labios, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la profesión? Es la confesión de lo que en nuestra fe está puesta. Reténla ahí, mantente en firme, no fluctúes, porque el que prometió es fiel. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, ¿estamos claritos hasta aquí o no? El Nuevo Testamento utiliza expresiones relacionadas con el acto de confesar, pero ahora vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice que hay que confesar. Mi hermano César, tengo una preguntita. Sí, en cuanto a la confesión es ratificada por la conducta, Sí. ¿qué tiene que ver tal vez con la apostasía? Si alguien confiesa las verdades pero no está cumpliendo con su conducta, puede estar en el camino de la apostasía. Es que exactamente eso es apostasía. Apostasía viene de una palabra griega que significa alejarse de o desvío. Entonces, ¿por qué apostasía? ¿Cuál es la base de la apostasía? La apostasía es, yo digo esto, pero tú te apartaste de lo que estás diciendo. Entonces, un apóstata es alguien que ha dicho, yo creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, y después de haberlo dicho, comienza a vivir de tal manera que niega la fe o contradice la fe que un día afirmó. Nosotros creemos, la Biblia nos enseña, que los apóstatas no son verdaderos creyentes. Por eso la única característica bíblica de un verdadero creyente es la perseverancia. Por eso, si ustedes se fijan, todos los textos que leímos de Hebreos, en el texto anterior, mantengan firme su profesión, sostengan su profesión, tengan la profesión de su fe. ¿Por qué? Porque al creyente siempre se le manda a no dejar de creer. Cuando empezó todo este movimiento de la iglesia evangélica enseñando un evangelio superficial, de que si tú levantas la mano o haces tal cosa, tú eres salvo, lo que se hizo fue que se divorciaron ciertos conceptos importantes. ¿Por qué se divorciaron? Porque tú podías ser salvo, por haber dicho yo creo en Cristo. Y nosotros, en vez de evaluar en él el fruto o lo que él vive o ver si él mantiene la profesión de su fe, en vez de eso, ya le reafirmamos, tú eres salvo, eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, tú no te vas a ir al infierno. Yo me acuerdo, me avergüenzo de mí acordándome lo que él decía a la gente. Mire, si usted cree en Jesucristo, usted no tiene que ir a ninguna iglesia, Dios no le pide nada. A ver, vamos a tomar la prueba. Si usted mañana, digamos que se pelea con su esposo y lo mata, así le decía, ¿qué pasa? ¿Me voy al infierno? No, Señor, usted no entendió. Si usted ha creído en Cristo, usted se va al cielo. Esa no es la enseñanza. No es afirmar algo basado en una profesión de fe. La profesión de fe es importante, pero no es lo único que nos dice el texto. La profesión de fe tiene que ser ratificada por mi conducta. En una iglesia local no deben ser miembros los que dicen ser creyentes, sino los que profesan ser creyentes y viven como creyentes. ¿Me hago entender? Eso es un principio fundamental de la fe. Un pastor no debe ser aceptado porque dice predicar la verdad o porque dice creer la verdad. Hay que escuchar que predica. Porque hay muchos que han aparecido vestidos de oveja. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, este concepto de apostasía es tan importante y es el punto, y le agradezco a mi hermano ese comentario, porque esto va conectado precisamente con lo que es confesar. Para la gente confesional es vil decir, yo creo tal cosa, pero por atrás realmente no lo crees. Y lo único que hace es tener una apariencia de ortodoxia, pero realmente tú tienes unas creencias raras.
¿Me hago entender? Uno debe confesar lo que realmente uno cree que es cierto. Eso es lo que significa confesar. Muy bien, vamos a ver entonces. Hemos visto en primer lugar el acto de confesar. Vamos a ver en segundo lugar lo que hay que confesar, lo que el Nuevo Testamento nos dice que se debe confesar. En primer lugar, se debe decir que Jesucristo es el Señor, es decir, que Él es Dios. Y eso lo vemos en Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca, fíjense que ahí ya no se dice solo que hay que confesar, sino que se nos dice qué es lo que hay que confesar. Que Jesucristo o que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí se afirma que uno debe aprender a confesar que Jesús es el Señor. Ahora, vamos a tocar este texto muchas veces, un poco más adelante, pero es importante esto. Esto hay que entenderlo en el contexto en que se lo digo. No, pastor, es que la Biblia claramente dice, una vez un pastor pentecostal me dijo esto: pastor, si alguien va en un altar y levanta la mano y dice que creyó en Cristo, la Biblia dice que porque confesó con su boca que Jesucristo es Señor, él ya es salvo. Pero si él, después de haber dicho eso, no actúa bien, entonces él pierde su salvación. Ese es un concepto lógico. Y déjeme decirle una cosa, y mucho más consecuente que el de muchas iglesias evangélicas. Pero está errado. El problema es que si alguien dice que cree en algo y no lo vive, es porque no lo cree. No porque dejó de creerlo o no porque lo perdió. Nunca lo creyó. Exactamente, ese es el concepto. ¿Me hago entender, hermanos? Así que Jesucristo es el Señor. En segundo lugar, también, primera de Juan 4:15 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Así que aquí también encontramos otro concepto de qué es lo que hay que confesar: que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, en 1 de Juan 4, 2 y 3 y 2 de Juan 7 dicen: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa, o mejor dicho, que niega que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hermanos, ¿qué es lo que hay que confesar según este texto? Que Jesucristo vino en carne, que Él fue verdaderamente hombre, que Él no tuvo apariencia de hombre. Déjenme hacer un comentario para que ustedes puedan conocer esto también. Había un concepto dentro de la iglesia gnóstica y de los pensamientos gnósticos, y especialmente los donatistas. Docetistas, ellos decían que como la carne era mala, porque eso era el concepto griego, no era posible que Jesucristo, que es Dios, haya venido en carne. Así que Él nunca tuvo una naturaleza humana real, era una apariencia de Dios, de hombre. Y como era una apariencia de hombre, el término teológico que decidieron fue: Él tenía una carne celestial. Entonces, este concepto es lo que está permeando la mente a quienes Juan está escribiendo. Todo aquel que diga que Jesús no vino en carne, no es de Dios. ¿Se dan cuenta la firmeza de esa confesión? Un creyente debe confesar que Jesucristo es verdaderamente hombre, es decir, tomó su lugar, tomó su carne y fue un hombre en todo el sentido de la palabra. Muy bien. Y también, 2 de Juan 7, que vuelve a ratificar lo mismo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra vez Juan vuelve a ratificar eso. Fíjense, aquí ya no solamente se nos habla de que hay que confesar, sino que aquí también se nos determina cuál es el contenido de lo que hay que confesar. ¿Cuál es el contenido? Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es verdaderamente hombre. Eso nos lleva, en último lugar, y vamos a parar aquí para poder tomar esto en la siguiente clase. Vamos a analizar las confesiones y declaraciones de fe que el Nuevo Testamento tiene y que son evidentemente declaraciones de fe
que la iglesia debe saber y que la iglesia debe proclamar. Muy bien, hermanos, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí antes de que tomemos un receso de unos 15 minutos. Hermano César. Empezamos muy rápido en la página 12, ahí donde dice la prueba de su identidad. Hay una parte que dice que la palabra de Dios se va expandiendo al ir recibiendo nuevos elementos de la revelación de Dios. Sí. ¿Cuáles son esos elementos que sirven para mejorar o tomar una revelación más completa? Sí, Y le hago esta pregunta porque yo tengo justamente una clase el día domingo en inglés y mañana se habla algo de esto. Entonces quiero estar alineada en esto. Muy bien. Lo que quise decir con esa frase es lo siguiente. A medida que hay, cuando ustedes ven la línea de la Biblia, en primer lugar quiero decir, fuera de la Biblia no hay revelación. Eso es el primer concepto básico de la doctrina. No me estoy refiriendo fuera de la Biblia, sino dentro de la Biblia. Ustedes encuentran declaraciones de fe, que esa misma declaración de fe, con el paso del tiempo, va añadiéndose ciertos elementos que Dios le va dando a eso, que va haciendo de esa pequeña confesión una confesión mucho más grande y mucho más clara de ciertos detalles. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en la clase que viene ahora. Porque les voy a mostrar cómo el Nuevo Testamento empieza tomando la confesión del Antiguo Testamento. Dios es uno. Esa es la confesión del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que le aumenta? Un Dios, y luego dice el Nuevo Testamento, un Señor. Pero luego no se queda ahí, sino que le sigue aumentando factores. No dice después solo un Señor, sino que dice, ese Señor es Cristo. Y luego dice, ese Señor Cristo es Dios. Y luego dice, y fue hombre. Y luego dice, y vivió, y murió, y fue sepultado, y resucitó, y fue ascendido, y vuelve por segunda vez. Entonces ya ese concepto de un Señor comienza a tener todos unos factores que hacen mucho más claro lo que significa esa confesión. No es solo decir, yo creo en Dios y creo en Jesús. Eso está bien, pero la Biblia define que eso tiene que ser mucho más precisado. Y la Biblia misma nos da los factores y los elementos que van haciendo más grande ese concepto. Como para adelantarlo un poquito que esté en su mente, nosotros vemos, por ejemplo, la declaración de Pablo en 1 Corintios 15, que dice, y este es el Evangelio que yo recibí, el que también les he dado, que Jesús murió conforme a la Escritura y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a la Escritura y fue manifestado. Ahí vemos ya 4 pasos. Y luego 1 de Timoteo capítulo 3, un poco después, Pablo comienza a decir, y este es nuestra confesión de fe. Y comienza a describir, el Señor fue manifestado en carne, visto por los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, encontramos todo un despliegue de verdades que comienzan a ser agregadas a esa declaración básica. ¿Me hago entender? Un solo Dios, la declaración básica del Antiguo Testamento, claramente ratificada por toda la Biblia. Pero esa declaración básica comienza a ser sumada y comienza a darnos un cuerpo de doctrina que nosotros recibimos y que nosotros tenemos que dar. Y ese cuerpo de doctrina precisamente es lo que nosotros llamamos una